Bien, continuamos con este tema de fasores, series de Fourier y transformadas de Fourier. En el video anterior vimos cómo podemos representar señales mediante fasores y señales periódicas, ¿no? Y también aprendimos a hacer una gráfica de amplitud y de fase, así como esta que está acá, donde, bueno, ordenábamos los componentes, digamos, de esa señal que queremos representar eh, en dos gráficas, en una gráfica de amplitud y en otra gráfica de fase, eh, siempre respecto de la frecuencia, ¿no? Es una gráfica en el dominio de la frecuencia. Bien, ahora vamos a repasar un poco o desarrollar el tema de series y transformadas de Fourier. Mediante las series de Fourier yo puedo descomponer cualquier señal periódica continua en varias componentes, y con esas componentes puedo hacer este tipo de gráficos y ver cómo está formada esa señal en el dominio de la frecuencia. O sea, es otra alternativa de representar esa señal, no ahora en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Bien, vamos a pasar entonces a serie trigonométrica de Fourier. Esto lo tomé del libro de Lati, a partir de la página 34. Bueno, la expresión, digamos, de la serie trigonométrica de Fourier, la expresión matemática, es esta que está acá. Es una sumatoria de señales tipo coseno y de tipo seno, donde cada una de ellas está afectada por un coeficiente, a sub n para coseno y b sub n para seno. Y vemos que acá en esta forma de representar, la sumatoria empieza desde n igual a 1, y este término a sub 0 está separado. Otra alternativa sería no escribir este término a sub 0 acá y comenzar la sumatoria desde 0. Pero si yo escribo en forma separada este término, tengo que arrancar sí o sí desde 1. Bien, como la serie trigonométrica de Fourier sirve para descomponer señales periódicas, esto siempre hay que hacerlo, hay que aclarar, digamos, que es válido dentro del período. Y el período es T mayúscula, que se relaciona con la frecuencia angular, como ya sabemos, de esta manera. 1 sobre T es frecuencia, o sea que esto también es equivalente a escribir 2pi por F. Bueno, el término a sub 0 se calcula de esta manera. Yo, si esto no lo escribo así y considero que esto arranca desde 0, cuando vaya a evaluar los otros dos coeficientes, voy a llegar a la conclusión que este va a valer siempre 0 y esto se va a transformar en esto cuando yo comienzo con 0 acá. Pero si no, directamente me puedo acordar de esta formulita y calcular de esta manera a sub 0. Pero lo importante, más allá de acordarse en memoria estas cosas, es notar que este término a sub 0 es un promedio, digamos, de la señal que yo estoy evaluando, y si eso es una señal eléctrica, que puede ser tensión o corriente, es un valor medio, o un valor de corriente continua, porque es justamente un promedio dentro del periodo, o sea, es la integral dentro del periodo dividido por el periodo, y eso me da un valor medio, o sea, un valor de corriente continua. Si este término es distinto de 0, bueno, quiere decir que la señal que yo estoy evaluando tiene una componente de corriente continua. Y si yo lo quiero esto asociar con el diagrama espectral, ese A sub 0 va a ser esta posición, frecuencia 0 o corriente continua. Bien, como habíamos dicho, esta sumatoria tiene dos coeficientes que hay que calcular antes: el A sub n, que es lo que multiplica siempre a las señales tipo coseno, y el B sub n a las señales tipo seno.
Bien, el a sub n tiene esta forma, cálculo, hay que hacer una integral de el producto entre la función que yo quiero analizar y coseno de n por omega 0t para a sub 1, por supuesto este n va a valer 1, siempre donde está n voy a reemplazarlo por el armónico que yo estoy queriendo averiguar en ese cálculo, y bueno, hacer la integral y demás. Acá, digamos, el objetivo de esta materia no es resolver integrales, sino entender cómo funciona la serie de trigonométrica de Fourier y ver algunos ejemplos y conceptualmente, digamos, que quede claro que las señales se pueden descomponer en una sumatoria de otras funciones de tipo coseno y tipo seno, y tiene también distintas formas de representarse. Hay una notación compacta que vamos a ver ahora enseguida y una notación exponencial también. Todas ellas me indican que yo puedo descomponer una señal periódica en una sumatoria de otras funciones del tipo coseno. Bien, b sub n también tiene una forma similar. En vez de multiplicar por coseno, multiplico por seno. Y bueno, ya vamos a hacer algún ejemplito. Como les decía, hay también una forma compacta donde lo que hago es en lugar de dentro de la sumatoria tener dos funciones, tengo únicamente una que es de tipo coseno, donde también tengo que calcular una fase extra, una fase inicial extra, y esto, bueno, está basado en que la suma entre un coseno y un seno también es otra señal de tipo también seno-coseno, que va a depender de la fase. Bueno, el coeficiente acá lo denominamos c sub n y empezamos a sumar o a contar, digamos, desde n igual a 0. Y el c sub n se calcula de esta forma. O sea, previamente yo tengo que conocer cuánto vale a sub n y cuánto vale b sub n. Me va a dar esto. Y la fase, esta fase inicial acá, se calcula de esta manera. Este es el arco menos arco tangente de b sub n sobre a sub n. Bien, veamos un ejemplo. Bueno, el ejemplo que vamos a ver es en el dominio del tiempo una señal, un tren de pulsos rectangulares que queremos ver qué composición espectral tiene. Entonces, para eso vamos a calcular la serie de Fourier. Es una señal periódica que se repite cada t segundos, y por una cuestión de, digamos, que facilita mucho el cálculo de las integrales, la dibujamos como una señal par, o sea, que es simétrica respecto del eje Y, y acá dejamos expresado el ancho de ese pulso, o sea, el periodo es T mayúscula, y el ancho de ese pulso es sigma. El ancho total es sigma, tiene sigma sobre 2 para un lado, positivo, y menos sigma sobre 2 para el lado negativo. Tiene una amplitud A mayúscula. La señal la llamamos B de T. Y en el dominio del tiempo está expresada de esta forma. Quiere decir que entre T menor a sigma sobre 2 y mayor a menos sigma sobre 2, la señal vale A. Y para cualquier otro lugar de la variable independiente va a valer 0 dentro del periodo. Bien, entonces tomamos la formulita para calcular a sub 0, porque vamos a usar esta expresión de acá, y tenemos que calcular la integral de esta función que está acá. Integramos dentro del periodo, o sea, de este punto a este punto. Yo lo puedo escribir de la forma que más me conviene, y si elijo esto, entonces tengo que comenzar desde menos sigma sobre 2
a evaluar la integral hasta acá, hasta este punto de acá sería, pero como yo sé que acá la integral va a valer 0 sí o sí, voy a integrar hasta este punto, que va a ser acá. Bueno, y como sé que dentro de estos límites, según la definición que habíamos hecho acá, la función vale a, o sea, es un valor constante, tiene este valor constante acá, la integral la puedo escribir así, de esta forma. Bueno, esta es una integral muy fácil, esto es una constante, lo saco para afuera, y me queda únicamente la integral del diferencial t entre estos límites. La integral diferencial t es t, y aplico la regla de Barrow, y esto me da esto que está acá, a por sigma sobre el periodo. Bien, esto lo puedo dejar así, o bien puedo también escribir esto que es sigma sobre t como t mayúscula, que es el ciclo de actividad. Esto es un cociente adimensional que por lo general se expresa como un porcentaje entre 0 y 100, y me dice cuánto digamos, respecto del periodo, cuánto tiempo la señal está en alto. Por ejemplo, si es 50%, quiere decir que la mitad del tiempo está en alto y la mitad del tiempo está en bajo, como estaría graficado acá. O sea, ese ciclo de actividad obviamente puede ser variable. Y se lo escribe en forma compacta, así, en este caso con una D mayúscula, ¿no? Bien, ahora calculemos los coeficientes a sub n de esta función. Tenemos que usar esta fórmula de acá. Y bueno, eso nos va a dar una integral de este tipo, donde f de t dentro del periodo, el periodo que nos sirve a nosotros para integrar es estos límites que están acá, va a seguir valiendo a, igual que acá, pero ahora, bueno, hay que multiplicarlo por coseno. Esta n la dejo así, en forma genérica, después voy a darle valores según corresponda en la sumatoria. Y entonces, bueno, la resolución de esta integral también es simple. Saco esto que es constante y me queda la integral del coseno de n omega 0 t por diferencial t dentro de estos límites, y eso, la integral del coseno va a ser seno sobre la derivada de lo que está dentro del argumento, la derivada respecto de t, ¿no? Y la derivada respecto de t de esto que está acá es únicamente esto, n por omega 0. Ustedes pueden ver en una tabla que es así, es, digamos, así de simple. Bueno, aplico la regla de Barrow, como está acá, y bueno, esto junto, digamos, todo lo que sea constante, como un coeficiente acá adelante, y me queda esto que está acá. Bien, esto lo puedo seguir trabajando un poco, y puedo a este término negativo que está acá, utilizando esta relación trigonométrica, que el seno de a es igual a menos seno de menos a esto que está acá negativo, yo si le cambio el argumento, lo puedo escribir como sería como seno de todo lo que está acá adentro, pero positivo. Ya todo esto lo llamo menos a, me queda menos seno de menos a, que sería esto que está acá, y esto es igual a seno de a. Entonces todo lo que está acá yo lo puedo escribir como seno de todo esto, pero positivo, que después lo junto con este y me quedan dos veces seno de todo esto. Por eso mismo, ahora en el paso que sigue, que es este, voy a ver una sola función tipo seno, pero acá en vez de haber un 2 va a haber un 4. ¿Por qué? Porque el 2 sería de que estos es una suma de dos cosas que son iguales. Bien. Otra cosa que hago para seguir trabajando esto es reemplazar omega 0, o sea la frecuencia angular, o sea la frecuencia de repetición que tiene esa señal periódica, por esta expresión, 2pi por f o 2pi sobre t. Me sirve 2pi sobre t para que aparezca esto.
Y bueno, cuando reemplazo esto, bueno, acá, esto que está acá, por esto, me queda esto. Y acá ya empiezo a hacer algunas simplificaciones. También lo reemplacé acá dentro del argumento, ¿no? Y me queda esto. Y finalmente la expresión del coeficiente a sub n va a ser esta que está acá. 2 por la amplitud sobre n por pi por seno de n pi sigma sobre t. Cuando yo comience a evaluar todo esto, la sumatoria, bueno, n va a empezar a tomar valores y bueno, esto va a ser un número, se va a dejar de ser una función como está acá. Esta es una función de n, porque esto lo conozco, pi obviamente es una constante, y si ya le doy un valor a n, esto se va a transformar en un número que va a ser justamente este coeficiente que va a estar multiplicando acá adelante. Bien, falta ahora calcular esto que está acá. Bueno, pero para el caso particular que nosotros estamos calculándolo, que es para esta función, que además es una función tipo par, o sea, se repite, como habíamos dicho, es simétrica, el b sub n va a valer siempre 0. Todos los b sub n van a ser 0, por lo tanto, esta sumatoria, todo esto no va a existir. Van a ser únicamente una sumatoria de coseno. Pero esto es importante entender que ocurre esto en este caso, que es una función par. Y justamente por eso cuando arrancamos a ver este ejemplo, yo les dije que es mucho más fácil dibujarlo así, que en lugar de que el pulso arranque de 0 para adelante, porque esto va a hacer que se simplifique mucho más, va a hacer que desaparezcan todos los b sub n. Bien, ¿y por qué da 0? Bueno, hay que evaluar, resolver la integral, y vamos a llegar a la conclusión de que ahora esto que está acá lo puedo escribir como esto que está acá, entonces este se resta con este y siempre va a dar 0 para cualquier valor de n. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es transformar el a sub 0 y todos los a sub n en un número. Para eso tengo que dar valores a la amplitud y al periodo. Bien, la amplitud, para hacerlo simple, vamos a hacer que valga 1. Si esto es una señal de tensión, puede ser un volt. Si es una señal de corriente, puede ser un ampere, o lo que sea. Y vamos a tomar un caso también simple, donde sigma sobre t sea igual a un medio. O sea, que tenga un ciclo de actividad de 50%, independientemente del valor de la frecuencia o del periodo. Esto sirve para cualquier frecuencia, siempre y cuando tenga un ciclo de actividad de 50%, o sea, la mitad arriba y la mitad abajo, la mitad del tiempo en alto y la mitad del tiempo en bajo, para cualquier valor de frecuencia, porque acá yo no estoy escribiendo sigma sobre t. Bien, si yo hago eso y reemplazo esto que está acá, me queda 1 por 0,5, me da 0,5, un medio. El a sub 0 va a valer un medio. El b sub n van a valer todo 0, por lo que acabamos de decir. Y perdón, el b sub n todo 0, y el a sub n tengo que empezar a reemplazar con lo que dijimos recién en esta formulita, que es la misma que esta, ¿no? Es la misma que está acá, con la diferencia de que sigma sobre t va a valer un medio y que a va a valer 1. Entonces esto me queda 2n sobre pi por seno de n pi sobre 2. Bueno, y lo único que tengo que hacer es darle valores a n, n1, n2, n3, n4, n5, hasta infinito, en teoría. Obviamente vamos a cortarlo en 7 y veamos qué es lo que pasa. Cuando n vale 1, todo esto queda 2 sobre pi por seno de pi sobre 2,
y esto es igual a 2 sobre pi. ¿Por qué? Porque esto vale 1. Seno de 90 vale 1. Recuerden, acá hay un grafiquito de la función tipo seno. 0, 90, y esto que sigue, 0, 90 acá, 180 acá, hasta 360, que es cuando se repite. Bien, entonces, cuando n vale 1, el coeficiente a sub n va a valer 2 sobre pi. Cuando n vale 2, hago exactamente el mismo trabajo, reemplazo n por 2, y acá me queda 1 sobre pi por seno de pi, y seno de pi va a valer 0, por lo tanto n2 vale 0. Bien, n igual a 3, me queda esto, y si yo resuelvo me va a quedar menos 2 sobre 3 sobre pi. Ahora nuevamente n igual a 4, si yo reemplazo n igual a 4 me va a valer 0. Con n igual a 5 esto va a ser igual a esto, n igual a 6 va a valer 0 y n igual a 7 va a valer esto. De acá hay algo que llama la atención. Para todos los n pares, el coeficiente a sub n va a valer 0. Y como b sub n vale 0, ¿qué quiere decir? Que va a haber componentes que no existen. Cuando veamos el gráfico espectral vamos a ver que los armónicos pares van a valer siempre 0. Eso se cumple, digamos, para cuando el ciclo de actividad vale 50%. Cuando el ciclo de actividad vale distinto al 50%, esto no se cumple. Aparecen acá los armónicos. Una pequeña aclaración también hago. Que el ciclo de actividad sea distinto de 50% quiere decir que esto se va a hacer un poquito más ancho para acá y un poquito más ancho para acá, pero la señal va a seguir siendo par. Por lo tanto los b sub n van a seguir siendo 0. Pero lo que va a cambiar es que los a sub n van a, con n par, van a empezar a existir. O sea, el espectro se va a empezar a llenar en esos lugares donde valía 0. Vamos a ver un ejemplo más adelante, una gráfica. Bueno, y otra cosa es que fíjense que el signo acá se va alternando, positivo, negativo, positivo y negativo. Bueno, acá me adelanto y vemos que la gráfica va a ser algo parecido a esto, donde, a ver si lo puedo agrandar, ahí. Bueno, acá salió mal en el escaneo, pero esto es una envolvente, ¿no? De cómo va a quedar el gráfico de amplitud. Ahora vamos a volver acá, pero lo que les quería mostrar es esto, que en los lugares, en los armónicos pares, las componentes siempre van a valer 0. Eso es en el caso que el ciclo de actividad valga 50%. Si el ciclo de actividad es distinto al 50%, esto empieza a aparecer, empiezan a aparecer las componentes acá. Bien. Bueno, entonces ya tengo, vamos acá a la forma genérica. Tengo el a sub 0 calculado, tengo todos los a sub n calculados y los b sub n también, porque sé que valen 0. Entonces tengo que tomar la estructura esta y empezar a armar la sumatoria. Porque recuerden que esto es una sumatoria de señales tipo coseno y tipo seno. Me faltaban los coeficientes. Bueno, entonces vuelvo a la otra hoja, me queda así. B de t, mi señal ahora, va a ser igual al término a sub 0, que vale 1/2, que es el valor de corriente continua, más a sub 1, que vale 2 sobre pi, a con n igual a 1 queda a sub 1, y esto va a ser igual a 2 sobre pi, por coseno de omega 0 t. El n igual a 2 vale 0, por lo tanto no va a haber nada acá. Con n igual a 3, que es el tercer armónico, el coeficiente vale menos 2 sobre 3 pi por coseno de 3 omega 0 t. Vuelvo otra vez acá, coseno de 3 sería omega 0 t. Bien, y así sucesivamente hasta el armónico número 7.
Bueno, vamos a ver una gráfica de espectral y un videito de cómo puedo verlo en forma fasorial. Y bueno, pasemos a eso. Bien, ahora vamos a ver un video donde digamos, representamos la señal esta que estamos estudiando como una sumatoria de fasores o como una sumatoria de componentes, ¿no? Ya sabemos que cada uno de estos componentes yo lo puedo representar como un fasor. Así que bueno, veamos el video y yo lo voy mientras va pasando lo voy explicando. Bien, acá lo que tenemos es un fasor que tiene una frecuencia fundamental, sería la frecuencia 1 sobre t. Ahí sumamos otro, que es el primer armónico, y fíjense, me voy a parar ahí. Fíjense cómo esto ya va empezando a tener forma de tren de pulsos. Si bien es algo de dos componentes solamente, que es muy aproximado, pero tiene ya una forma de pulso. Seguimos. Ahora vamos a sumarle otro más. Fíjese que el trazo rojo es la sumatoria de las tres señales tipo coseno. Ahí sumé uno más. El trazo que tiene más rizado. La referencia es el azul, ¿no? El cuadradito, el tren de pulsos. Bueno, y con eso vemos que yo puedo representar una señal como una sumatoria de funciones tipo seno y coseno. Y a medida que yo voy agregando componentes, sería el orden, la cantidad de armónicos, el n, ese que estábamos evaluando en la serie trigonométrica de Fourier. Yo me voy aproximando cada vez más. Bueno, vamos a adelantarlo un poquito. Vamos a ver si qué es lo que hace. Creo que ahora le va quitando. Sí, ahí empezó a quitarle. Así que bueno, vamos a pararlo acá para que no quede tan largo el video. De todas maneras, si lo quieren volver a ver, este archivito que se llama así está en la carpeta. Bien, ahora lo que podemos hacer también es tomar la expresión de la señal que recién calculamos con la transformada con la serie de Fourier y graficar el espectro de amplitud y el espectro de fase. Por ejemplo, tomo esto que está acá y yo podría, volviendo al video anterior, podría estar en la situación de este ejercicio, por ejemplo, de este que habíamos hecho acá, donde yo puedo tomar la representación en serie de Fourier de una señal y dibujar su espectro de amplitud y su espectro de fase. Pero recuerden que para hacer esto yo tengo que tener que todos los términos sean positivos, todos los coeficientes que están multiplicando a la función coseno tienen que ser positivos. Y nosotros tenemos acá en este caso algunos que son negativos, pero bueno, utilizando esta relación trigonométrica yo puedo transformar esto, por ejemplo, este término que es negativo, restándole 180 grados a la fase, lo puedo transformar en un término positivo. Entonces, haciendo eso, esto que está acá se transforma en esto que está acá. Véanlo con detenimiento y van a ver que todos los términos que son negativos, cuando yo, utilizando esta relación trigonométrica, cuando yo le resto 180 grados en el argumento, voy a transformar lo que estaba negativo, el término negativo, en un término positivo, y ahí sí voy a poder hacer un gráfico de este tipo, el gráfico de amplitud. Y además también puedo dibujar el gráfico de fase.
Bueno, pero además hay otra forma que sirve únicamente para este caso, donde la fase es o 0 o menos 180, que en este caso yo puedo compactar los dos gráficos en uno, por ejemplo, hacer un gráfico de este tipo, donde voy a ver que tengo dentro del gráfico de amplitud también voy a tener componentes que van a ser negativos, y esos componentes van a ser los que tienen fase menos 180. Los componentes que tienen fase menos 180, por ejemplo 2pi por un tercio, me va a quedar menos 2 sobre 3 por pi. En este caso, y en este caso que está acá también. Pero si no, la forma directa, digamos, es hacer lo que hemos hecho en este ejercicio. Bien. Bueno, veamos serie exponencial de Fourier. Bien, utilizando la relación de Euler, que recordemos que lo vimos cuando arrancamos el video anterior, acá. Bien, entonces utilizando la relación de Euler, yo puedo transformar la serie trigonométrica de Fourier, que es esta que está acá. Acá noten que arranqué desde n igual a 0, por eso no está el término a sub 0. Va a aparecer de todas maneras cuando yo evalúe todo esto con n igual a 0. Ya lo habíamos visto hace un ratito. Bueno, entonces utilizando la relación de Euler yo puedo transformar esto en una serie exponencial de Fourier. Y esa serie exponencial de Fourier me va a dejar explícito los términos que pertenecen a frecuencias negativas, que habíamos visto también en el primer video, que todas las señales físicas, las señales reales, tienen un espectro de doble lado, que de esta manera no lo podíamos ver. De esta manera únicamente teníamos el espectro unilateral. Ahora, si yo lo transformo utilizando la relación de Euler, que es lo que vamos a ver ahora, van a empezar a aparecer componentes con frecuencia negativa, que son los fasores que giran en sentido contrario a lo que ya habíamos estudiado. Eso, para todo esto, vean el video número 1. Bueno, entonces voy a poder representar la señal también en un espectro bilateral. Bueno, la relación de Euler me dice que tomando el signo positivo, E a la j tita es igual a coseno de tita más j seno de tita, y E a la menos j tita es igual a coseno de tita menos j seno de tita. Bueno, entonces yo también puedo escribir esto que está acá utilizando la relación de Euler, y esto que está acá. Vamos a tomar un ejemplo a ver cómo hice para escribir esto. Yo, si a E a la más j tita le sumo, como está acá, E a la menos j tita, va a ser equivalente a escribir 2 cosenos de tita. ¿Por qué? Porque cuando está sumando me queda coseno de tita más j seno de tita. Si yo le sumo un exponente negativo, acá le estoy sumando coseno de tita menos j seno de tita. Entonces el j seno de tita positivo perteneciente al signo positivo de acá se va a cancelar con el menos j seno de tita y me van a quedar únicamente 2 coseno de tita. Bueno, de manera similar puedo escribir esto que está acá. Y esta j, si parece que está molestando acá, la paso dividiendo, entonces tengo que 2 seno de tita es igual a todo esto sobre j. Y esto es lo que está utilizando acá cuando reemplaza este término por esto que está acá. Bien, ustedes van a ver que esto está multiplicando y no está dividiendo como lo habíamos pasado acá, pero bueno, también recuerden que si yo multiplico y divido por j, también voy a
de alguna manera esa j que está dividiendo va a quedar arriba cambiada de signo, porque j por j es igual a menos 1. Creo que esto también lo hablamos un poco en el primer video. Bueno, entonces, ¿cómo hago para transformar esta serie trigonométrica de Fourier en una serie exponencial? Utilizo estas igualdades que están acá y reemplazo el coseno por esto. Este 2 que está dividiendo es este 2 que está acá multiplicando, que lo paso dividiendo. Y la j y este 2 también salen de acá, que esto lo paso dividiendo. Y haciendo esa multiplicación y división por j, pasa la j arriba y cambia de signo. Entonces, acá desaparecen el coseno y el seno desaparecen y se reemplazan por funciones exponenciales. Y empiezo a sacar factor común y a reacomodar un poco esta ecuación. Esto es lo que pasó en este renglón acá. Entonces me quedan únicamente dos exponenciales, e a la jn omega 0t y e a la menos jn omega 0t. Todo lo que está multiplicando a esta función exponencial va a ser mi nuevo coeficiente, acá también, que lo voy a llamar como AN mayúscula, va a ser igual a todo esto, que es todo lo que está multiplicando acá, y todo lo que está multiplicando acá lo llamo B sub n, B mayúscula sub n. Entonces, ahora sí, en forma bien compacta, me queda la serie trigonométrica, perdón, serie exponencial de Fourier, como está acá. Bien. Acá puedo ver que este término de acá es el término que me va a dar las frecuencias negativas. Por más que n sea positivo, bueno, como acá tiene este signo, estos van a ser los fasores que van a ir del lado de la frecuencia negativa. Bueno, esto a su vez lo puedo compactar un poco más y hacer una sola sumatoria, que en vez de arrancar desde 0 arranque de menos infinito, y me queda esto, donde ya no va a haber más dos coeficientes a sub n y b sub n, sino que va a haber uno que acá lo llamo f sub n, y se calcula de esta manera. El coeficiente se calcula de esta manera. Bueno, acá lo importante es ver que transformamos, digamos, una serie trigonométrica en una serie exponencial y empezaron a aparecer los términos de frecuencia negativa. Veamos un ejemplo. El mismo ejemplo que resolvimos hace un ratito, pero lo vamos a hacer utilizando la serie exponencial. La función del dominio del tiempo es el tren de pulsos, se define exactamente igual. Y lo que voy a hacer, voy a calcular estos coeficientes de acá, los f sub n, o sea que voy a tener que resolver esta exponencial, esta integral. Bien, los límites de integración van a ser estos, están acá, que se van a transformar en estos, porque sabemos que, al igual que el ejemplo anterior, que entre este punto y este punto, esto va a valer 0. Entonces se simplifica un poco, me queda así. Y si vamos a una tabla de integrales, vamos a ver que la integral de esto que está acá es esto que está acá. Tengo que aplicar la regla de Barrow y esto me queda de esta manera. Usando otra vez la relación de Euler, todo esto que está acá, que es algo que parece bastante complicado, lo puedo escribir como seno de n omega 0 sigma sobre 2, y si multiplico y divido por sigma sobre 2, esto lo puedo escribir así. Y acá aparece una nueva función, que es la función sampling o la función sinc, que tiene la forma seno de x sobre x. O sea, si a todo este argumento lo llamo x, todo esto me queda de esta forma. Y esta es la función sinc o la función sampling o función de muestreo, que la vamos a ver más adelante.
Acá lo importante es darle valores a esta función para que me dé cada uno de los coeficientes. O sea, si yo conozco la función, conozco a, conozco sigma, conozco t, lo único que tengo que hacer es darle valores a n, entre menos infinito y más infinito, o la cantidad de armónicos que yo quiera, que considere que van a aproximar mejor a la señal. Y bueno, cada uno de estos resultados van a ser los coeficientes que van a ir multiplicando acá a los fasores, y dependiendo de los valores que vaya tomando n, esto va a tomar valores negativos o valores positivos y me va a dar el espectro bilateral. Bien, bueno, vamos a dejarlo acá este video porque ya van 40 minutos. En el próximo video vamos a seguir explicando un poquito qué es lo que falta para terminar el ejercicio. Resumiendo entonces, lo que hicimos recién con la función, con la transformada, perdón, la serie exponencial de Fourier, fue calcular el coeficiente f sub n y asociar al resultado la función sampling o sinc. Y lo que vamos a ver entonces en el próximo video es cómo trabajar un poco más esto para obtener el espectro bilateral.